Muy buenos días a todos y que la paz de Dios pueda estar contigo. El día de hoy estamos lanzando el devocional. Hoy estaremos hablando sobre San Juan capítulo 5 del versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice así: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, les respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado ese día de reposo: ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él respondió: el que sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Jesús estaba sentado, tal vez caminando por muchos días, tal vez pensativo en un barco. Bueno, Jesús ha estado en muchos lugares, sentado enseñando en el Monte de los Olivos, arrodillado llorando en el Monte del Getsemani, en la cruz clavado. Jesús ha estado en muchos lugares. Mas cuando se trata de un lugar tan miraculoso como Jerusalén, Jesús hace algo muy distinto de lo que venía haciendo en otros lugares. El día era un día leísta, era un sábado, que Jesús entra en la ciudad de Jerusalén, y allí a la cerca de la puerta de las ovejas, donde pasaban las ovejas del sacrificio, había un lugar llamado Betesda. Bueno, ese lugar, él tenía muchas entradas, y especialmente había tipo una piscina. Era un lugar donde había aguas, un tanque, donde muchos enfermos se quedaban alrededor. La historia cuenta que todas las veces que el ángel descendía, él movía las aguas, y el primero que se arrojase allí era sano. Había un hombre que era paralítico. Él era cojo y estaba también allí. La Biblia dice que ese hombre estaba a 38 años enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, Jesús vio que él a mucho tiempo estaba allí. Jesús no le pregunta a él: ¿quieres que te arroje al tanque? ¿O quieres que te ayude a entrar al tanque? No, lo que Jesús le dice es: ¿quieres ser sano? Aquel hombre inmediatamente le da una respuesta pesimista, una respuesta negativista, diciendo: no tengo a quien me mete en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La verdad es que este hombre no esperaba que Jesús le cure. Él esperaba que Jesús lo arroje al estanque. Esa era la expectativa de todos los que estaban allí: ser arrojados a tiempo al estanque que los curaría. Todos pensaban que aquel movimiento de agua que pasaba allí era la clave y el principal punto para ser curado. Lo que me sorprende es que este hombre, él estaba en un lugar que era repleto de ovejas, pero nadie podía ayudarlo. Repleto de pastores porque había muchas ovejas,
mas nadie podía empujarlo. Había tantas ovejas siendo preparadas para el sacrificio y nadie podía ayudarlo. Esa es una pregunta que se queda en nosotros. Había tanto pastor, había tanta oveja, había tanto sacrificio, mas no había ayuda. Qué cosas, ¿no? Y a veces no adianta los sacrificios, a veces no adianta ser pastor, a veces no adianta ser oveja y no ayudar a quien está en la orilla del estanque para ser azorrado. Él mismo dice, no hay quien, no hay nadie que me pueda azorrar allá. ¿Cómo que no hay nadie? Había tantas personas a su alrededor llevando ovejas, 5 puertas porque era mucha la gente que pasaba por allí en el periodo de los sacrificios. Había tanta gente con un corazón para sacrificar. Había tanta gente para poder cuidar de aquellas ovejas, mas no había gente para cuidar de las personas. Había tanto pastor que cuidaba animal, mas no cuidaba a los paralíticos. Era un lugar tan lleno y al mismo tiempo tan vacío en relación a ayuda. No adianta llevar la oveja al templo, no adianta tener un templo lleno, no adianta ser repleto de ovejas y no extender las manos a quien necesita. Él mismo dice, no hay quien me arroje al agua cuando las aguas se mueven. Tal vez hay muchas personas que están 38 años esperando que alguien les arroje al agua, que alguien les arroje en algún lugar, que alguien les dé la oportunidad, que alguien les pueda ayudar. No adianta tener oveja, no adianta ser pastor, no adianta tener un lugar repleto y no practicar la ayuda. La palabra de Dios dice que el que ayuda al necesitado al Señor empresta. La palabra de Dios dice que cuando nosotros hacemos la obra del Señor, estamos haciendo por los pequeños y al mismo tiempo estamos haciendo por el propio Señor. No adianta tener un lugar repleto y no ayudar. Fue lo que aconteció con este joven. Jesús está a su lado y pues Jesús le hace una pregunta muy clara a él. ¿Quieres ser sano? Tal vez es una pregunta muy directa, una pregunta muy clara, muy lógica, muy obvia. Es obvio que él quería ser curado. Lo que él no pensaba es que Jesús le curaría. A veces Dios actúa de maneras que nosotros no pensamos. Él quería ser arrojado al agua. Jesús no necesitó arrojarlo al agua para curarlo. A veces las personas no te ayudan. A veces las ovejas no te ayudan. El pastor no le ayuda. Y a veces las personas que están alrededor no te ayudan porque Dios quiere ayudarte. A veces las personas fallan para que Dios no te falle. Jesús está allí y le dice, ¿quieres ser sano? Jesús no quería y Jesús no lo necesitó arrojar al estanque. Jesús solo dijo una palabra para que aquel hombre pueda ser curado. Y esa es la verdadera clave de ese texto. Es que el Señor dijo una palabra para que ese hombre sea curado. Y ese hombre fue curado a través de una palabra. Lo que necesitas es la palabra de Dios, mi querido amigo. Lo que necesitas no es arrojarte al estanque. Necesitas la palabra de Dios. Las personas querían el movimiento. Las personas querían saltar allí. Estaban al tanto allí. Solo que quien estaba allí al lado de ellos era mucho más importante que el estanque. Era mucho más importante que la ciudad sagrada de Jerusalén. Era el propio Jesús que estaba allí. Y la presencia de Jesús era todo al estar allí. Jesús lo mira a él y le da la opción y le dice, ¿quieres o no quieres? No, Señor, yo quiero, mas cuando me toca mi vez de saltar, no hay nadie que me bote allí, ¿sabes? Y yo quiero entrar allí, mas no hay nadie que me abote al estanque cuando se agite el agua. Entonces Jesús lo miró a aquel hombre y lo dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y comenzó a levantarse para ir a hacer
lo que Dios le había dicho. Aquel hombre no necesitó del estanque. Aquel hombre no necesitó de un movimiento de aguas. Aquel hombre solo necesitó de Jesús. Y esa es la verdad del texto. El texto muestra que el único que necesitamos en esta vida no es del ángel que mueve las aguas, no es de las aguas siendo movidas. Necesitamos únicamente y exclusivamente de Jesús. Necesitamos de Jesús. Aquel hombre necesitaba de Jesús. Usted también necesita de Jesús. Yo también necesito de Jesús. Somos personas que necesitamos de Cristo en nuestras vidas y cada día lo necesitaremos más y más. Que todos los días usted pueda estar cerca del amor del Señor y cerca de su voluntad. Que no te alejes de la voluntad del Señor y que seas como ese paralítico que en el momento más difícil tal vez de su vida, en el momento más dificultoso, él tuvo la misericordia de tener a Jesús allí a su lado. Él tuvo a Jesús a su lado. Y tal vez eso sea lo más importante. No necesito arrojarme al estanque, solo necesito